Y la entrevista del día en Casa de Nariño en línea es con el doctor Carlos Álvarez, reconocido epidemiólogo, infectólogo y también el coordinador nacional de los estudios del COVID-19 ante la OMS. Muchos temas con él, Carlos Fernando. El primero tiene que ver con un ensayo que se está haciendo en la ciudad de Tunja, precisamente de COVID-19. Uno más, Slobodan y seguidores de Casa de Nariño en línea, de estos estudios clínicos, tercera fase que se hace en nuestro país, por supuesto aprovechando el conocimiento y el desarrollo que tenemos en Colombia al respecto de las vacunas. Y es muy importante este estudio porque se hace con una tecnología distinta. Diferente. Sí. Pues saludamos al doctor Carlos Álvarez. Doctor Carlos, gracias por estar con nosotros de nuevo y cuéntenos cómo va este ensayo clínico que se realiza en Tunja al que se refiere Carlos Fernando. Muy buenas tardes, Lodovan, Carlos y a los demás miembros de la mesa y especialmente a los seguidores y televidentes de Casa de Nariño en línea. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia tener que transmitir que seguimos haciendo estudios clínicos, en este caso de vacunas para COVID-19. Y yo creo que es una buena noticia porque pareciera que cuando hablamos de estudios clínicos diríamos, pues bueno, ya estamos vacunando y toca que nos vacunemos todos y ya pues asunto resuelto. Pero justamente gracias a que muchas personas, mejor, en el 2020 participaron en estudios clínicos, es que hoy, en este año, 2021, tenemos varias opciones de vacunas que pueden ser aplicadas entre los planes nacionales de vacunación. Y justamente lo que pretendemos con este nuevo estudio clínico de vacunas con nuevas tecnologías es tener más vacunas disponibles para el 2022, en el cual se pueda lograr que rápidamente la población del mundo pueda tener esa posibilidad de inmunidad de rebaño independiente de su situación económica o las condiciones de cada país. Es justamente esta es la razón de este estudio que se empieza en Tunja, pero también quería contarles, Slobodan y Carlos, un estudio que se va a llevar en 11 ciudades del país. La primera fue Tunja, pero vamos a seguir con Duitama, con Ibagué, con Armenia, Cali, Bogotá, Fusagasugá, Villavicencio, Bucaramanga y Cartagena, entre otras de las ciudades que vamos a participar para este estudio clínico, que es un estudio patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno colombiano. Doctor Carlos, vemos aquí en la información que se trata de dos vacunas con plataformas de proteínas recombinantes y ADN. Expliquémosle a nuestros seguidores. Un poco enredado. Poco a chino. No, mentiras. ¿En qué consiste este tema, esta tercera tecnología? Porque tenemos la ARN mensajero, que es conocida, y también la que tiene Sinovac, por ejemplo. Sí, digamos que hay varias plataformas. Usted ha comentado, Carlos, importantes, las vacunas de ARN, que es una de las maneras de transmitir, de hacer vacunas, perdónenme. La otra manera es vacunas de virus inactivados, como la de Sinovac. La otra son las de virus vectores, como el caso, digamos, la de adenovirus, como el caso de AstraZeneca y de Janssen. Y esta es otra plataforma que ya hay una vacuna, entre otras, en el mundo, que es la vacuna de Novavax, que utiliza esta forma que es colocar proteínas en la vacuna y de esta manera lograr la protección. Es importante que esta tecnología se utiliza para otras vacunas diferentes a COVID-19, que es una de las plataformas usadas en este tipo de vacunas que usualmente se administran para ciertas enfermedades como la misma hepatitis B. Y otra vacuna, que es una plataforma diferente, que es vacunas de ADN, que es otra forma importante de producir vacunas y que ya hay una aprobada en la India, que será la segunda vacuna con esta tecnología, que es supremamente importante poder ojalá que demostrar que funcione y ojalá que sea así. Y es porque esta tecnología permite mantenerse por mucho más tiempo, es decir, se soporta en el tiempo, no se requiere tanta refrigeración como las otras vacunas y otras condiciones que la hacen bastante interesante desde el punto de vista científico. Doctor Carlos, ¿estamos ya cerca que Colombia produzca vacunas? Se lo pregunto porque este fin de semana, pues el presidente de la República, con varios ministros, incluido el ministro de Salud, Fernando Ruiz, está en Brasil, que es productor de vacunas, y él destacaba que con esta visita a Brasil, pues ya se hacía el cierre de las misiones a varios países para pensar en un futuro en que Colombia produzca vacunas. ¿Estamos muy lejos o todavía falta?
Pues yo creo que son dos etapas. Una etapa es hacer todo el proceso de la vacunación desde el inicio, desde el cual se hace, Colombia haga como la formulación y luego desarrolla todo el desarrollo de vacunas. Se puede demorar un tiempo prolongado, entre unos 5 o 10 años, eso es lo que normalmente ocurre, pero se puede comenzar por etapas y eso es justamente lo importante y una de las apuestas que se hace en Colombia, y es que no necesariamente tenemos que esperar todo, hacer desde cero, sino ir avanzando en algunas de las etapas, porque también es importante que las personas que nos están viendo entiendan que hay diferentes etapas que se deben cumplir para las vacunas, y hay una que es una etapa, digamos, un poco más sencilla, aunque sencilla en vacunas es un decir, que puede ser entre 6 meses, un año o un año y medio, y justamente yo creo que por ahí podemos empezar y tener vacunas en un tiempo corto, entre más o menos un año. Si todas las cosas se dan, ¿no? Básicamente hay que tener en cuenta que en este caso hay que hacer transferencia de tecnología, hay que adaptar empresas en Colombia para poder hacerlos y tener toda una serie de personas entrenadas adecuadamente para poderlo hacer. Pero yo creo que lo que se está haciendo desde este momento del gobierno es supremamente importante, y es tener la voluntad política para poderlo hacer, que es el primer paso que ya se tiene hace tiempo. Se ha venido trabajando, como ustedes lo comentan, en estas misiones para poder llegar a un feliz término. Lo importante es empezar, y entre más rápido mejor. Doctor Carlos, hablemos sobre el pico. El Instituto Nacional de Salud asegura que en noviembre, lo que estaba previsto para octubre se pasó para noviembre por el manejo que se le ha dado. Es decir, el cuarto pico, la cuarta ola de contagios de COVID-19 se calcula para noviembre. ¿Cómo está el pico, el actual manejo de la pandemia en Colombia y las medidas que se ha adoptado por parte del gobierno nacional? ¿Cómo lo analiza usted? Pues sí, mire, es un tema importante de pensar en que los picos no son estáticos. Sencillamente los modelos se hacen para revisar cuándo puede llegar una situación epidémica y prepararnos para ella. Y también para tratar de prevenirla y evitarla. Eso es justamente lo más importante que para lo que sirven todas estas informaciones, estos análisis de las famosas curvas epidémicas y los modelos matemáticos. No solamente se hacen para saber que es inevitable que lleguen, sino justamente cuando se sabe que va a llegar, mirar cómo podemos hacer para lograr disminuir el impacto de ese pico. Y justamente este pico, que inicialmente estaba planteado que se puede llegar entre la segunda, cuarta semana de octubre, es decir, en estos días, se ha podido modificar porque las personas han seguido teniendo un comportamiento ejemplar. La mayoría de los municipios de Colombia, donde se tiene la observancia al tapabocas, al distanciamiento, y eso hace que la posibilidad de ese pico pues se va corriendo en el tiempo. Y adicionalmente el otro punto clave es la vacunación. A medida que tengamos más personas vacunadas, es decir, protegidas, pues también el impacto de ese pico va a ser menor. Eso es una buena noticia, porque si los modelos matemáticos muestran que el pico se va corriendo ahora en noviembre, pero en noviembre ya hemos ganado 15 o 20 días más de vacunación. Eso no es una cosa menor, sino algo bien importante, porque podríamos hablar en que el impacto del pico pues empieza a ser menor de lo que inicialmente se planeaba. Déjenme compararles también brevemente qué es lo que pasaba con el año pasado en el primer pico que estaba esperándose para 2020, marzo, pero justamente con las medidas que se hicieron se pasó a julio. Y eso no es nada, como digo, no es nada menor, porque esos 2 o 3 meses permitió que Colombia se preparara para este primer pico que tuvo el país. Entonces yo creo que a medida que el pico se pueda correr y se hagan las medidas, en este caso, seguir trabajando fuertemente en autocuidado y en la vacunación, va a hacer que si llega ese pico, pues va a tener menos impacto que si hubiera llegado inmediatamente. Doctor Carlos, como siempre, para finalizar, las recomendaciones que usted siempre le hace a los ciudadanos, a los colombianos, para que primero nos vacunemos, para que no perdamos de vista el uso de los protocolos de bioseguridad y la gente pues se cuide y conserve el tapabocas y también los distanciamientos. Sí, Slobodan, solamente resaltar la importancia de no equivocarnos. Es decir, cuando empezamos a ver que hay pocos casos, hay pocas personas que fallecen, entonces nos relajamos. Y todavía no estamos para relajarnos. Si realmente queremos salir más rápidamente de esta situación de COVID-19,
lo que tenemos que hacer es seguir en este momento, mantener autocuidado y básicamente lavado de manos, distanciamiento físico, uso del tapabocas y vacunarnos. Con esto probablemente vamos realmente a salir en un muy poco tiempo. Pues como siempre, doctor Carlos Álvarez, es un gusto dialogar con usted. Carlos Álvarez, Coordinador Nacional de Estudios del COVID-19 ante la OMS. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias. Ahí está Carlos Fernando. Sí, noticia importante. Ese estudio no solamente es Tunja, 10 ciudades más, 11 ciudades en Colombia, con 2 candidatas a nuevas vacunas sobre el desarrollo de COVID-19 y con tecnología actual de otras vacunas, por supuesto, utilizando el aprendizaje de Colombia. Y lo segundo importante, Slobodan y seguidores, es que el manejo que le estamos dando a la pandemia y del manejo que le demos de acá adelante, con vacunación masiva, sin aglomeraciones, por supuesto, se puede prolongar ese pico que dice el Instituto Nacional de Salud llegaría en noviembre. Exacto. Y no hay que confiarse por las cifras, por el contrario, hay que cuidarse más. Mucho más. Tapabocas, lavado frecuente de manos, no aglomeraciones y vacunación. Bueno, gracias al doctor Carlos Álvarez. Casa de Nariño en línea.